Hola y bienvenidos todos a nuestro canal, les saludo con mucho amor y respeto. Yo soy José Cruz, el pastor y filósofo. Y hoy les estaré compartiendo el siguiente tema a continuación, que será de mucha bendición para su vida espiritual. Historia de 1 de Corintios 4, 1-21, un llamado a la fidelidad en el servicio. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente servir a Dios? En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la fidelidad se convierte en un faro que guía nuestros pasos. Acompáñame en este viaje a través de 1 de Corintios 4, 1-21, donde descubriremos la esencia del verdadero servicio y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. La iglesia de Corinto, como muchas comunidades hoy en día, enfrentaba divisiones internas y un peligroso orgullo. Algunos se creían superiores a otros, generando conflictos y desunión. En este contexto, Pablo nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del ministerio apostólico, un llamado a la humildad y la fidelidad. No se trata de buscar reconocimiento o poder, sino de servir con un corazón sincero y dispuesto. El tema central de este pasaje es la importancia de mantenernos humildes y fieles a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Este es el cimiento para construir un servicio que realmente honre a Cristo. Pablo y sus compañeros se presentan como servidores de Cristo, no como figuras de autoridad suprema. Su rol principal era administrar los misterios de Dios, es decir, comunicar el Evangelio con claridad y pasión. Esta administración no era un derecho, sino una gran responsabilidad. Implicaba un compromiso total con la verdad y una dedicación inquebrantable a la tarea encomendada. La fidelidad se erige como el requisito fundamental para aquellos que administran los misterios de Dios. No basta con conocer la doctrina, sino que es esencial vivirla y transmitirla con integridad. Pablo nos enseña que la opinión humana, ya sea la de otros o la nuestra propia, no debe ser el factor determinante en nuestro servicio. Lo que realmente importa es la aprobación de Dios. Buscar la aprobación de los demás puede llevarnos a comprometer nuestros principios y a desviarnos del camino correcto. En cambio, enfocarnos en agradar a Dios nos dará la fuerza para perseverar en la fidelidad. El juicio final pertenece a Dios y Él determinará el valor de nuestro servicio. No nos corresponde juzgar a otros ministros, sino concentrarnos en cumplir nuestra propia misión con excelencia. El propósito de esta enseñanza es contrarrestar el orgullo y el juicio hacia otros ministros, fomentando un espíritu de humildad y colaboración en la iglesia. Recordemos que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. La arrogancia era un problema palpable en la iglesia de Corinto. Algunos miembros se sentían superiores a otros, jactándose de seguir a ciertos líderes y despreciando a los demás. Esta jactancia era infundada, ya que todo lo que tenían, tanto dones como talentos, lo habían recibido de Dios. No había razón para enorgullecerse, pues todo era fruto de la gracia divina. Pablo les recuerda que no hay mérito propio en lo que han recibido. Todo es un regalo de Dios, y debemos usarlo para servirle con humildad y gratitud. El énfasis en la gracia divina busca derribar las barreras del orgullo y la vanidad, invitándonos a reconocer nuestra dependencia de Dios y a valorar a nuestros hermanos en la fe. Pablo utiliza la ironía para contrastar la situación de los corintios con la de los apóstoles. Mientras que los corintios se sentían ricos y reyes, los apóstoles sufrían por el Evangelio. Los apóstoles eran vistos como un espectáculo, sufriendo humillaciones y persecuciones por causa de su fe. Su vida era un constante sacrificio al servicio de Cristo. La situación invertida entre apóstoles y corintios revela la verdadera naturaleza del discipulado. No se trata de buscar comodidad y reconocimiento, sino de estar dispuestos a sufrir por amor a Cristo. Esta ironía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Estamos buscando la comodidad y el éxito personal, o estamos dispuestos a sacrificarlo todo por seguir a Jesús?
Pablo describe su vida de trabajo duro, hambre, sed y persecución. Su ejemplo es un testimonio de su compromiso inquebrantable con el Evangelio. El contraste con la comodidad corintia es evidente. Mientras que ellos disfrutaban de una vida fácil, Pablo sufría privaciones y peligros por causa de su fe. El propósito de este ejemplo es inspirarnos a seguir sus pasos. Pablo no buscaba la fama ni la fortuna, sino servir a Dios con humildad y entrega total. Su vida nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a abrazar el sufrimiento como parte del discipulado. Recordemos que el camino de la cruz es el camino a la vida eterna. Pablo aclara que su intención no es avergonzar a los corintios, sino amonestarlos como a hijos amados. Su corazón está lleno de amor y preocupación por su bienestar espiritual. Los anima a imitar su ejemplo, a seguir sus caminos en Cristo. No se trata de una imitación superficial, sino de adoptar su actitud de humildad, servicio y fidelidad. Pablo se presenta como un padre espiritual para los corintios, guiándolos y corrigiéndolos con amor y sabiduría. Su objetivo es verlos crecer en la fe y vivir una vida que honre a Dios. Esta intención pastoral nos recuerda la importancia de la corrección amorosa en la Iglesia. Debemos animarnos unos a otros a seguir a Cristo, corrigiendo nuestros errores con gracia y verdad. Pablo envía a Timoteo para recordarles sus caminos y para ayudarles a corregir sus errores. Timoteo era un fiel colaborador de Pablo y un ejemplo de servicio cristiano. Pablo expresa su intención de visitar Corinto para corregir errores y restaurar la unidad. Su autoridad apostólica no era un poder opresor, sino un instrumento para edificar la Iglesia. No solo palabras, sino poder. Pablo demuestra su autoridad divina a través de sus acciones y milagros. Su poder no provenía de sí mismo, sino del Espíritu Santo. Esta visita y demostración de autoridad buscan restaurar el orden y la disciplina en la Iglesia de Corinto, reafirmando la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. El estándar para los ministros es ser fieles administradores de los misterios de Dios. No se trata de buscar reconocimiento o poder, sino de servir con un corazón sincero y dispuesto. La búsqueda de la aprobación divina debe ser nuestra prioridad sobre la opinión humana. Enfocarnos en agradar a Dios nos dará la fuerza para perseverar en la fidelidad. El servicio con humildad es la actitud esencial en el ministerio. Reconocer nuestra dependencia de Dios y valorar a nuestros hermanos en la fe nos permitirá servir con amor y eficacia. Imitar el ejemplo de Pablo significa vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Cristo. Su humildad, servicio y fidelidad son un modelo a seguir para todos los cristianos. Vivir en unidad es fundamental para reflejar el amor y la gracia de Cristo. Debemos esforzarnos por mantener la paz y la armonía en la Iglesia, superando las divisiones y el orgullo. Te invito a reflexionar sobre tu propio servicio a Dios. ¿Estás sirviendo con humildad y fidelidad? ¿Estás buscando la aprobación de Dios o la de los demás? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad por amor a Cristo? Hoy te animo a tomar una decisión, comprométete a servir a Dios con todo tu corazón, con humildad y fidelidad. Busca la aprobación de Dios en todo lo que hagas y vive una vida que refleje el amor y la gracia de Cristo. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares y juntos construyamos una comunidad de fe que honre a Dios en todo momento. No esperes más, el momento de actuar es ahora. Gracias por llegar al final del video. Te invitamos a darle me gusta y suscribirte al canal, para continuar aprendiendo juntos la palabra de Dios. Yo soy El Salvador.